La madre del millonario no recordaba nada, hasta que la señora de la limpieza lo hizo. El silencio dentro de esa mansión era distinto del silencio habitual que conocemos. ¿Sabes? Era un silencio pesado, opresivo, de esos que parecen esconder secretos en cada rincón, en cada pasillo demasiado ancho, en cada habitación demasiado vacía. La mansión albarenga siempre había sido conocida en la ciudad como símbolo de éxito, de logro, la clase de riqueza que hace suspirar a la gente al pasar por sus puertas doradas. Pero en los últimos meses, esa casa se había transformado en algo más. Algo que ni todo el dinero del mundo podría resolver, ni todo el poder que el apellido conllevaba podría cambiar. Entre esas paredes de mármol importado y candelabros de cristal que costaban más que una casa entera, vivía una mujer que ya no recordaba quién era. Una mujer que miraba a sus propios hijos y no reconocía sus rostros, que sostenía fotografías amarillentas y solo veía a desconocidos sonriéndole. Doña Elena Alvarenga, de 73 años, matriarca de la familia, madre de uno de los empresarios más exitosos del país, estaba perdiendo la batalla contra el Alzheimer, y cada día que pasaba era una silenciosa despedida de otro pedazo de lo que había sido. Rafael Alvarenga, su único hijo, había construido un imperio desde cero, o al menos eso era lo que le gustaba decir en entrevistas para revistas de negocios, en cenas con inversionistas, en escenarios donde lo invitaban a hablar sobre emprendimiento y determinación. Tenía la postura, el traje a medida, el reloj que costaba el equivalente a un apartamento, ese aire de alguien nacido para ganar y que nunca había conocido el amargo sabor de la derrota. Pero lo que Rafael no mencionaba en estas bonitas historias era que quien realmente había construido los cimientos de todo, quien había trabajado 16 horas al día lavando ropa, cosiendo vestidos de novia de madrugada, vendiendo loncheras en la puerta de la fábrica para poder estudiar en un colegio privado, era precisamente esa mujer que ahora estaba sentada en el costoso sillón de la sala y preguntaba quiénes eran todas esas personas que vivían con ella. Doña Elena había sido la guerrera invisible, la mujer que llevaba el mundo sobre sus hombros mientras su esposo se bebía su sueldo y desaparecía durante días, la madre que vendió sus joyas para pagar la matrícula universitaria de su hijo, que se despertaba antes del amanecer y se acostaba cuando la luna ya estaba alta, todo para que Rafael tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo. Y ahora, en una cruel ironía del destino, no recordaba nada de eso, ninguno de los sacrificios, ninguna de las lágrimas enjugadas a escondidas, ninguna de las victorias celebradas a solas mientras su hijo dormía. Rafael había contratado a los mejores médicos, a los neurólogos más reconocidos, había llevado a su madre a clínicas en Suiza y Estados Unidos. Había gastado fortunas en tratamientos experimentales y medicamentos importados que prometían milagros pero solo traían esperanzas vacías. Había transformado una de las habitaciones de la mansión en una auténtica habitación de hospital, con equipos de última generación, enfermeras las 24 horas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, todo un equipo dedicado a cuidar a doña Elena. Pero por mucho que Rafael intentara comprar una cura con dinero, por muchos cheques que firmara sin siquiera mirar la cantidad, la enfermedad seguía avanzando implacable, robando recuerdos como un ladrón sigiloso que entra de noche y sale sin dejar rastro. Y lo peor de todo, lo que realmente destrozó a Rafael por dentro, aunque nunca lo admitiera en voz alta, fue que su madre ya no lo reconocía. Ella lo miró como si fuera un extraño bien vestido que aparecía de vez en cuando en su habitación. Le habló cortésmente como si estuviera hablando con un visitante cualquiera. Le preguntó cuándo volvería su hijo a casa, si estaba bien, si estudiaba correctamente, si estaba comiendo, y Rafael tuvo que salir de la habitación antes de que ella viera las lágrimas que se negaba a derramar delante de nadie. La rutina en la mansión se había vuelto mecánica, fría,
funcional. Las enfermeras seguían los protocolos médicos al pie de la letra, anotando todo en informes detallados, midiendo la presión arterial, administrando medicamentos a horas precisas, empujando a doña Elena por los pasillos en silla de ruedas aunque podía caminar, porque era el procedimiento habitual, porque estaba escrito en el manual de cuidados que Rafael había encargado. La cocinera preparaba comidas equilibradas e insípidas que doña Elena se servía a regañadientes, siguiendo la dieta trazada por la nutricionista, quien nunca se había molestado en preguntar qué le gustaba comer a la paciente. Los fisioterapeutas realizaban sus ejercicios cronometrados, moviendo los brazos y las piernas de doña Elena como si fuera una muñeca, charlando entre ellos de fútbol y telenovelas mientras trabajaban, sin darse cuenta de que la mujer que tenían delante aún tenía sentimientos, aún tenía dignidad, aún era un ser humano que merecía más que ese trato automatizado y desalmado. Rafael pasaba por allí una vez al día, generalmente temprano en la mañana antes de ir a la oficina. Pasaba 10 minutos en la habitación de su madre, preguntaba a la enfermera jefe cómo había ido su noche, escuchaba el informe técnico lleno de términos médicos que pretendía entender, miraba a doña Elena, que lo miraba sin el menor atisbo de reconocimiento, y salía sintiendo un vacío en el pecho que ningún negocio exitoso podría llenar. Fue en este escenario donde apareció María, o mejor dicho, donde siguió apareciendo, pues ya llevaba 3 años trabajando allí como limpiadora, pero era invisible como la mayoría de quienes trabajan limpiando casas de ricos, esas personas a las que no vemos realmente, cuyos nombres desconocemos, a quienes no les preguntamos cómo les fue el día ni si todo va bien. María tenía 42 años y 5 hijos que criar sola tras la muerte de su marido en un accidente laboral en una obra. Vivía en una chabola de 2 habitaciones a las afueras de la ciudad, donde el autobús tardaba 1 hora en llegar. Se despertaba a las 4 de la mañana todos los días para tomar 3 medios de transporte diferentes hasta la mansión albarenga. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde limpiando las 15 habitaciones, los 7 baños, las 3 plantas, la zona de ocio con piscina y barbacoa que nadie usaba, y regresaba a casa a tiempo para ayudar a sus hijos con los deberes y preparar la cena con lo poco que tenía en la nevera. Ella ganaba un salario, y medio mínimo, tenía un día libre a la semana y era tratada por la mayoría del personal que trabajaba en la mansión como si fuera parte del mobiliario, algo que estaba allí, pero que no merecía atención ni consideración. Pero María tenía algo que ningún diploma colgado en la pared, ningún curso certificado de cuidador, ninguna capacitación técnica podría enseñarle a nadie. María tenía humanidad, esa clase de bondad genuina que viene de alguien que conoce el dolor de primera mano, que sabe lo que es estar necesitado, que entiende el valor de una sonrisa, una palabra amable, un simple gesto de afecto. Y desde que doña Elena comenzó a empeorar, desde que la enfermedad le había robado la capacidad de recordar quién era, María había notado cosas a las que nadie más prestaba atención. Vio cuando doña Elena miraba por la ventana con esa expresión perdida, cuando se movía nerviosamente con los dedos porque estaba ansiosa por algo que no podía expresar, cuando sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas arrugadas mientras todos a su alrededor estaban demasiado ocupados con protocolos y procedimientos para notar que había una mujer sufriendo, asustada, confundida, atrapada dentro de su propia mente que ya no funcionaba correctamente. Era martes por la mañana, y María estaba limpiando la habitación contigua a la de doña Elena, cuando oyó un ruido extraño, un llanto ahogado que provenía del baño. Las enfermeras estaban en la sala de descanso tomando café, charlando de sus problemas, quejándose de su trabajo, del tráfico y de sus sueldos, que consideraban bajos a pesar de ganar 3 veces más que María. María dejó caer la fregona y se acercó. Tocó suavemente la puerta. Preguntó si todo estaba bien y oyó la voz temblorosa de doña Elena al otro lado diciendo que no recordaba cómo vestirse, que tenía miedo, que quería irse a casa pero no sabía dónde estaba, que quería ver a su hijo, pero no sabía quién era.
María sintió que se le encogía el corazón. Se disculpó y entró al baño. Encontró a doña Elena sentada en el frío suelo de mármol, todavía en camisón, abrazada a sus rodillas, meciéndose como una niña perdida. Y ahí, en ese momento, sin pensarlo dos veces, sin preocuparse si se estaba excediendo o si alguien se quejaría, María se arrodilló en el suelo junto a doña Elena. Le pasó el brazo por los hombros y le dijo con la voz más dulce que pudo que todo estaba bien, que ella estaba ahí, que no tenía por qué tener miedo, que juntas iban a solucionar esto. Doña Elena dejó de mecerse, giró la cara hacia María y por primera vez en meses, esbozó algo parecido a una sonrisa, débil y confusa, pero sonrisa al fin y al cabo. María la ayudó a ponerse de pie, con toda la dulzura del mundo, susurrando cosas al azar, sobre lo bonito que era el día, sobre los pájaros cantando en el jardín, sobre el delicioso aroma de las flores que entraba por la ventana. Ayudó a doña Elena a vestirse, no de la manera mecánica que las enfermeras hacían, poniéndose ropa como una muñeca, sino lentamente, preguntándole si prefería la blusa azul o rosa, si estaba cómoda, si sus zapatos no le apretaban demasiado. Y mientras lo hacía, María notó que doña Elena prestaba atención. Estaba presente en ese momento. Sus ojos estaban concentrados, sus manos no temblaban tanto. Parecía más tranquila, más ella misma, o al menos más cercana a quien había sido una vez. A partir de ese día, cada vez que María terminaba temprano sus tareas de limpieza, cada vez que tenía unos minutos libres antes de irse, encontraba la manera de pasar por la habitación de doña Elena. No era parte de su trabajo, nadie se lo había pedido, nadie iba a pagar por esos minutos extra, pero María no lo hacía por dinero, lo hacía porque sentía que era lo correcto, porque veía en doña Elena a su propia madre, que había muerto años atrás, también sola y confundida en un hospital público, donde nadie tenía tiempo para tomarle la mano. María comenzó a hablar con doña Elena, no como lo hacían las enfermeras, hablando alto y despacio como si fuera sorda o estúpida, sino como se habla con cualquiera, sobre la vida, sobre las cosas sencillas de la vida cotidiana, sobre los recuerdos que María tenía de su propia infancia, de las fiestas de junio del colegio, de los juegos callejeros, de las recetas que solía preparar su madre, y doña Elena escuchaba. A veces parecía que prestaba atención, a veces parecía que estaba lejos, pero siempre se sentía más tranquila cuando María estaba cerca. María empezó a notar patrones que nadie más había percibido. Se dio cuenta de que doña Elena siempre se agitaba al final de la tarde, que era el momento en que estaba más confundida y ansiosa, y hablando con su hija mayor, que era técnica de enfermería, descubrió que esto era común en pacientes con Alzheimer, al que llamaban síndrome del atardecer. Así que María empezó a organizar sus tareas de tal manera que siempre le quedara un ratito alrededor de las 5 de la tarde para estar con doña Elena, para distraerla en ese momento difícil, para cantar viejas canciones que su madre solía cantar y que doña Elena quizá también conocía de algún lugar profundo de su memoria. Y funcionó. Doña Elena se tranquilizaba, a veces incluso tarareando, moviendo los labios sin emitir sonido alguno, pero estaba allí. Estaba presente, estaba conectada a algo. Un día, María estaba ordenando las almohadas de doña Elena antes de irse cuando vio una caja vieja debajo de la cama, medio escondida y cubierta de polvo. Preguntó si podía mirar, y doña Elena asintió. Así que María sacó la caja y la abrió, encontrando dentro fotografías viejas, muy viejas, en blanco y negro, algunas ya amarillentas y rotas en los bordes. Había fotos de doña Elena de joven y hermosa con un vestido de gala, fotos de ella sosteniendo a un bebé que debió ser Rafael, fotos de ella en un puesto ambulante de comida que solía tener, sirviendo comida a los trabajadores de la calle, fotos de ella cosiendo en una máquina vieja, rodeada de telas e hilos. María cogió una de las fotos y se la enseñó a doña Elena, preguntándole si la recordaba, y vio que sus ojos cambiaban.
se volvían menos vacíos, menos perdidos. Doña Elena cogió la foto con manos temblorosas. Pasó los dedos sobre la imagen como si quisiera tocar el pasado y susurró, tan bajito que María casi no la oyó, que era ella, que recordaba aquel día, que ella misma se había confeccionado aquel vestido para ir a un baile de la iglesia, que había sido tan feliz aquella noche. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque había pruebas de que doña Elena seguía ahí, en algún lugar de su interior, de que la enfermedad no lo había borrado todo, de que aún quedaban fragmentos de ella esperando ser rescatados. Y María tuvo una idea, una de esas ideas sencillas que pueden cambiarlo todo. Le preguntó a la enfermera de turno si podía llevarse esa caja de fotos a casa, diciendo que quería organizar las fotografías, y aunque le pareció extraño, la enfermera se lo permitió. Después de todo, solo era una caja vieja y polvorienta que a nadie le importaba. María se llevó la caja esa noche y pasó horas después de que sus hijos se durmieran limpiando cuidadosamente cada foto, organizándolas cronológicamente, pegándolas rotas y metiendo cada una dentro de una funda protectora de plástico que compró en una tienda de todo a $1 con el dinero que ahorraba para comprarle zapatillas nuevas a su hijo menor. Armó un álbum improvisado usando una carpeta vieja que tenía en casa. Escribió fechas aproximadas debajo de cada foto basándose en lo que pudo deducir de la ropa y la edad de las personas en las imágenes. Y la semana siguiente llevó el álbum de regreso a la mansión. Cuando María le mostró el álbum a doña Elena, ocurrió algo mágico. Doña Elena tomó el álbum con ambas manos, lo abrió lentamente y comenzó a hojearlo. Con cada foto que veía, con cada imagen que pasaba ante sus ojos, era como si se encendieran pequeñas luces en una habitación oscura. Señaló una foto y dijo un nombre, el nombre de la prima que no había visto en 50 años. Señaló otra y contó una historia sobre el día que había cocinado para 200 personas en una fiesta comunitaria. Vio su foto en la máquina de coser y recordó el vestido de novia que le había hecho a la vecina. El bautizo donde había cosido el ropita del bebé hasta el amanecer para estar listo a tiempo. Y María se quedó allí, escuchando cada historia, de la mano de doña Elena, sonriendo y animándola a recordar más. Y doña Elena recordaba, no todo, no perfectamente, pero recordaba. Regresaba de algún lugar lejano donde la enfermedad había intentado aprisionarla. La enfermera jefe vio esa escena y no le gustó nada. Llamó a María al pasillo después y le dijo que se estaba entrometiendo donde no la debían, que cuidar de la señora. Elena era trabajo de las enfermeras, que María era solo la señora de la limpieza y debería limitarse a limpiar la casa, que los pacientes con Alzheimer no debían ser sobreestimulados porque podría confundirlos y agitarlos, que había protocolos que seguir y que María no tenía ninguna cualificación para manejar tales cosas. María escuchó todo esto con la cabeza gacha, se disculpó, dijo que no volvería a suceder, pero por dentro estaba hirviendo, porque sabía, lo había visto con sus propios ojos, que lo que había hecho había ayudado a la señora Elena de una manera que ninguna medicina costosa, ningún dispositivo moderno, ningún protocolo médico había podido lograr. Pero María necesitaba el trabajo. No podía permitirse el lujo de que la despidieran, así que volvió a sus tareas de limpieza y trató de mantenerse alejada de la habitación de la señora Elena, aunque le dolía el corazón cada vez que pasaba por el pasillo y escuchaba la voz confusa de la mujer llamando a alguien que no venía. Pero doña Elena había notado la ausencia de María. No dejaba de preguntarles a las enfermeras dónde estaba aquella joven de uniforme azul, la que solía hablar con ella, la que le había traído las fotos, la que cantaba aquellas canciones tan bonitas. Las enfermeras dijeron que no sabían de quién hablaba, que debía ser una confusión mental, y doña Elena se agitó, se puso nerviosa, se negó a tomar su medicación, no quería comer, no quería hacer los ejercicios. Solo repetía que quería ver a la joven de uniforme azul, que había prometido que volvería, que no podía haberse ido así. La situación empezó a volverse preocupante porque doña Elena estaba retrocediendo rápidamente, tenía ataques de ansiedad todas las tardes, dormía mal, estaba más confundida que nunca,
y los médicos no entendían qué había pasado, porque había estado relativamente estable y de repente había empeorado drásticamente en cuestión de días. Rafael fue citado en medio de una reunión importante porque la enfermera jefe dijo que era urgente, que debían considerar aumentar la medicación de doña Elena o incluso considerar su hospitalización en una clínica especializada, ya que no respondía bien al tratamiento en casa. Rafael llegó a la mansión irritado, preocupado, cansado de gastar fortunas sin ver resultados, cansado de ver a su madre marchitarse sin poder hacer nada. Entró en su habitación y encontró a doña Elena sentada en la cama, sosteniendo el álbum de fotos que María había hecho, llorando suavemente mientras pasaba los dedos sobre las imágenes. Rafael estuvo a punto de preguntar de dónde lo había sacado, pero doña Elena lo miró, y por primera vez en casi un año, pronunció su nombre. Rafael, no con certeza, no con total claridad, pero lo dijo. Reconoció algo en él y señaló una foto del álbum, una foto de él de bebé en su regazo, y dijo, mi hijo, mi niño. Rafael sintió que le flaqueaban las piernas. Tuvo que agarrarse a la cabecera para no caerse, porque hacía tanto tiempo que no oía a su madre pronunciar su nombre, tanto tiempo que no lo reconocía, que se había resignado a que no volviera a ocurrir. Tomó el álbum de sus manos, vio las fotos ordenadas con tanto cuidado, vio las notas manuscritas con letra pulcra debajo de cada una, y le preguntó a la enfermera quién lo había hecho. La enfermera se sintió avergonzada. Dijo que había sido la señora de la limpieza, que había tomado las fotos sin permiso, que había sido una irresponsabilidad, que ya la habían reprendido y le habían ordenado que no lo volviera a hacer. Rafael pidió que llamaran a María inmediatamente. No importaba que estuviera en medio de su trabajo, que la llamaran en ese mismo instante. María llegó a la habitación aterrorizada, pensando que la iban a despedir, pensando que había hecho algo terrible, ya calculando mentalmente cuánto le durarían sus ahorros hasta que pudiera encontrar otro trabajo. Pero cuando entró, Rafael estaba allí con lágrimas en los ojos, sosteniendo el álbum contra su pecho, y le preguntó por qué había hecho eso, por qué se había molestado en organizar esas fotos, en pasar tiempo con su madre, en cantarle, en hacer todas esas cosas que no eran su responsabilidad. María no supo qué responder. Se retorció las manos nerviosamente y dijo lo único que le vino a la mente, que lo había hecho porque doña Elena se lo merecía, porque era una persona, no solo una paciente, porque María veía a su propia madre en ella y no podía simplemente ignorar su sufrimiento. Rafael ordenó a todos que salieran de la habitación, a todas las enfermeras, a todo el personal, y solo quedaron él, María y doña Elena. Se sentó en la cama junto a su madre. Le pidió a María que también se sentara, y los tres miraron juntos el álbum de fotos. Rafael empezó a escuchar historias que nunca antes había oído, o historias que había oído, pero a las que realmente no les había prestado atención. Doña Elena, animada por las fotos y por la presencia de María, que la hacía sentir segura, empezó a recordar cosas, a relatar fragmentos de su vida, los sacrificios que había hecho, las noches sin dormir que había pasado cosiendo, las madrugadas vendiendo comida en la calle, cómo había vendido la única herencia que había recibido de su madre, un anillo de oro con una pequeña piedra azul, para pagar la matrícula del examen de admisión de Rafael a la universidad. Y Rafael escuchaba todo esto como si lo oyera por primera vez, porque en cierta manera lo hacía, porque por primera vez estaba realmente prestando atención, no con la mente ocupada en negocios y reuniones, sino con el corazón abierto para recibir aquellas verdades que había ignorado toda su vida. Ese día, algo cambió en Rafael. Se dio cuenta de que había pasado años intentando salvar a su madre con dinero, con tecnología, con los mejores profesionales, pero había olvidado lo más importante, lo que realmente marcaba la diferencia: la conexión humana, el amor, la presencia, la atención genuina. Y quien le había enseñado esto no había sido un médico famoso, un especialista de renombre, sino una pobre señora de la limpieza que apenas había terminado la primaria, que ganaba una miseria,
pero tenía un corazón más grande que cualquier mansión. Rafael llamó a la enfermera jefe al día siguiente y cambió por completo el plan de atención de su madre. Dijo que quería menos protocolos y más humanidad, que quería que trataran a doña Elena como una persona, no como un caso clínico, que le preguntaran qué le gustaba comer en lugar de obligarla a una dieta blanda, que le hablaran de verdad en lugar de solo darle órdenes, que pusieran música que le gustara en lugar de dejarla en silencio todo el día. E hizo algo que sorprendió a todos. Ascendió a María de señora de la limpieza a cuidadora principal de doña Elena, triplicó su salario y dijo que confiaba en ella más que en cualquier persona con un diploma colgado en la pared, porque había demostrado que sabía lo que realmente importaba. Las demás enfermeras estaban furiosas, quejándose de que era absurdo, de que María no estaba cualificada, de que era una falta de respeto a los profesionales capacitados. Algunas incluso renunciaron. Rafael aceptó las renuncias sin dudarlo y contrató a otras personas, pero esta vez buscó personas que, además de habilidades técnicas, tuvieran compasión, que trataran a su madre con dignidad y cariño. Y le pidió a María que capacitara al nuevo equipo, que les enseñara no los procedimientos médicos que ya conocían, sino el lado humano que faltaba, el contacto visual, una sonrisa sincera, la paciencia para escuchar una historia por 10ª vez como si fuera la primera, la delicadeza de dar la mano cuando la persona tiene miedo. María estaba aterrorizada al principio. Pensó que no podría con la situación, que no sabía nada de medicina, que haría algo mal y pondría en riesgo a doña Elena. Pero Rafael le dijo que contrataría a una enfermera técnica para que la apoyara, para que se encargara de los aspectos médicos, pero que María sería quien cuidaría del alma de su madre, y nadie mejor que ella. Y María aceptó, no por el dinero, aunque cambiaría por completo su vida y la de sus hijos, sino porque había creado un vínculo verdadero con doña Elena, porque realmente le importaba, porque quería ver a esa mujer con dignidad y paz en los días que le quedaban. Los meses siguientes fueron transformadores. María implementó una rutina completamente diferente para doña Elena. No la despertaba a la hora que dictaba el protocolo, sino cuando le apetecía, respetando el ritmo de su cuerpo. Preparaba el desayuno en la cocina con doña Elena, dejándola ayudar a remover los panqueques aunque tardara el triple y los hiciera un desastre, porque doña Elena había pasado toda su vida cocinando y eso la hacía sentir útil, que aún tenía un propósito. María ponía las canciones favoritas de doña Elena, las que sonaban en la radio cuando era pequeña, y la animaba a bailar por la habitación, tomándole las manos y girando lentamente. Y doña Elena reía de verdad, y en esos momentos parecía que la enfermedad había desaparecido, que estaba completamente presente, feliz, viva. María empezó a llevar a doña Elena al jardín todos los días. No en silla de ruedas como antes lo hacían las enfermeras, sino caminando despacio, del brazo, deteniéndose para contemplar las flores, para sentir el sol en la piel, para escuchar a los pájaros. Descubrió que a doña Elena le encantaba trabajar la tierra, así que montó un pequeño huerto solo para ella, con hierbas fáciles de cuidar, y todas las mañanas iban allí a regar las plantas juntas. Doña Elena se deleitaba viendo crecer la albahaca, florecer el romero, y contaba historias de cuando tenía un enorme huerto en el patio trasero de su antigua casa, de cómo cultivaba todo lo que comía. Eran recuerdos fragmentados, a veces mezclados con confusión, pero eran recuerdos auténticos, fragmentos de quien estaba resurgiendo. Rafael también empezó a cambiar. Él, que antes solo pasaba 10 minutos al día con su madre, empezó a pasar horas con ella. Cancelaba reuniones para almorzar con ella, salía temprano de la oficina para tomar un café con ella en el jardín, y fue en estas conversaciones, con María siempre cerca facilitando la comunicación, traduciendo lo que doña Elena intentaba decir pero no lograba expresar, que Rafael descubrió historias increíbles sobre su propia familia, sobre el padre al que apenas había conocido, sobre sus abuelos, sobre sus verdaderos orígenes. Descubrió que su madre había sido poeta en su juventud,
que escribía hermosos versos que nunca le había enseñado a nadie, que tenía un cuaderno en algún lugar con todos los poemas. María ayudó a buscarlo, y lo encontraron en el fondo de un viejo baúl. Y Rafael pasó una noche entera leyendo esos poemas, llorando de emoción, descubriendo a una madre que nunca había conocido. Una mujer sensible, inteligente y talentosa que había enterrado sus propios sueños para que los suyos se hicieran realidad. Rafael empezó a cuestionarlo todo en su vida. Observó el imperio que había construido, las empresas, todo el dinero que había acumulado, y se dio cuenta de que había olvidado lo que realmente importaba. Era rico, muy rico, pero había sido pobre en lo esencial. Pobre en tiempo con sus seres queridos, pobre en gratitud, pobre en presencia. Había pasado años buscando más dinero, más éxito, más reconocimiento, y había dejado a su madre, quien lo había hecho todo posible, envejecer sola, abandonada en un rincón de esa enorme mansión, al cuidado de desconocidos a quienes pagaban para fingir que les importaba. Y ahora que la enfermedad le había robado casi todo, por fin estaba aprendiendo a valorar el tiempo que le quedaba. Pero fue una lección costosa, pagada con el dolor del arrepentimiento. Una tarde, doña Elena sufrió una crisis severa. No reconocía nada ni a nadie. Estaba agitada, confundida, intentando salir de casa porque creía que debía ir a trabajar, que tenía clientas esperando, que necesitaba coser vestidos, y nada de lo que le decían la calmaba. La enfermera quiso administrarle un sedante, pero María pidió probar algo diferente primero. Se sentó en el suelo junto a doña Elena, que estaba acorralada en un rincón de la habitación, aterrorizada, y empezó a cantarle suavemente una vieja canción de cuna, de esas que las abuelas les cantan a sus nietos, y se acercó lentamente, sin hacer movimientos bruscos, solo cantando, solo extendiendo la mano. Y doña Elena, en medio de toda esa confusión mental, reconoció algo en esa voz, en esa melodía. Y poco se fue calmando, hasta que dejó que María la tomara de la mano, hasta que se dejó abrazar, y se quedó allí, en el regazo de María, llorando como una niña perdida, mientras María seguía cantando y acariciándole el pelo. Rafael vio aquella escena y comprendió de una vez por todas que había sido un idiota toda su vida. Había buscado la salvación de su madre en los lugares equivocados. Había invertido fortunas en tecnología y medicina de vanguardia, pero la respuesta estaba ahí, simple, humana, en la forma de una mujer pobre que conocía el valor de un abrazo, que entendía que a veces la curación no viene de una pastilla sino de una canción, que sabía que la dignidad no se compra con dinero sino con respeto y amor. Se acercó lentamente y se arrodilló junto a las dos mujeres, puso la mano en el hombro de su madre, y por primera vez en décadas, le dijo, con la voz entrecortada, que estaba agradecido, que lamentaba no habérselo dicho antes. Lo que era, todo lo que tenía, era gracias a ella, a su sacrificio, y que había sido un hijo desagradecido que tardó demasiado en reconocerlo. Doña Elena miró a Rafael en ese momento, y aún con la confusión, aún con la niebla que cubría su mente, sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y susurró que él siempre había sido un buen chico, que estaba orgullosa, que todo estaba bien. Y esas palabras, tan sencillas, tan pocas, rompieron algo dentro de Rafael, derribaron todos los muros que había construido alrededor de su corazón. Y lloró como no había llorado desde niño. Lloró de alivio, de dolor, de gratitud, de arrepentimiento, todo mezclado en un llanto que necesitaba salir desde hacía años. Y María se quedó allí, abrazándolos a ambos, siendo el puente entre madre e hijo, siendo el vínculo que se había perdido entre tanto éxito y tanta prisa. Después de ese día, Rafael tomó una decisión radical. Vendió una de las empresas, redujo drásticamente su carga de trabajo, puso a personas de confianza a cargo de las operaciones diarias y decidió que pasaría el tiempo que le quedaba con su madre. Tiempo de calidad,
tiempo real. Y no era momento de estar sentado en su habitación mirando su teléfono mientras ella dormía, sino de hacer cosas juntos, de crear nuevos recuerdos, aunque los olvidara al día siguiente, porque lo que importaba no era si los recordaría después, sino que fuera feliz en ese momento, presente, verdaderamente viva y no solo existiendo. María sugirió que recrearan algunas de las cosas que a doña Elena le gustaba hacer, así que montaron un pequeño taller de costura en una de las habitaciones vacías de la mansión. Rafael compró una máquina de coser vieja, igualita a la que su madre había usado toda la vida, y le compró telas de colores, hilos de todos los colores, botones, cintas, todo lo que pudiera desear. Y todas las tardes, después de comer, iban a esa pequeña habitación, y doña Elena se sentaba frente a la máquina. Aunque le temblaran las manos, aunque ya no pudiera coser bien, se quedaba allí, trabajando con las telas, sintiendo las texturas, eligiendo colores y contando historias sobre los vestidos que había hecho, los novios que había vestido, las fiestas para las que había cosido trajes. Y Rafael lo escuchaba todo, grabándolo en su celular para no olvidarlo, y María también se quedaba allí, ayudando, cosiendo, transformando ese momento en una hermosa experiencia compartida. También empezaron a cocinar juntos. María descubrió que a doña Elena le encantaba hacer pan de maíz, su especialidad, así que todos los viernes horneaban juntos. Doña Elena ya no recordaba la receta exacta, pero sus manos sí. La memoria muscular de décadas haciendo lo mismo guiaba sus movimientos y cascaba los huevos, revolvía la masa, y el olor que llenaba la cocina la transportaba a un lugar feliz dentro de su cabeza. Rafael comió ese pastel hecho por 3 pares de manos, torcido, un poco quemado en los bordes porque doña Elena había olvidado apagar el horno, y nadie se había dado cuenta a tiempo, pero era el pastel más delicioso que había comido en su vida, porque tenía amor, tenía memoria, tenía conexión. La noticia de lo que ocurría en la mansión albarenga empezó a difundirse. Las exenfermeras que habían renunciado criticaban duramente la situación, diciendo que Rafael se había vuelto loco, que había puesto a su madre a cargo de una empleada de limpieza sin cualificación y que todo acabaría en tragedia. Pero quienes visitaban la casa, los amigos de Rafael, los pocos familiares que aún vivían, presenciaron la transformación con sus propios ojos. Vieron a doña Elena sonriendo, interactuando, haciendo cosas, participando en la vida en lugar de simplemente vegetando en una cama cara. Vieron que había empeorado en algunos aspectos de la enfermedad, sí, porque el Alzheimer no tiene cura y no hay forma de detener su progresión, pero había mejorado enormemente en calidad de vida, en dignidad, en momentos de lucidez y felicidad. Un médico amigo de Rafael, que había seguido el caso de doña Elena desde el principio, los visitó y quedó impresionado. Comentó que, desde un punto de vista médico, lo que estaban haciendo era revolucionario, que la literatura científica llevaba años hablando de la importancia de la terapia de reminiscencia, la estimulación a través de recuerdos afectivos y el mantenimiento de rutinas que tuvieran sentido para el paciente, pero que en la práctica, la mayoría de los tratamientos seguían centrados únicamente en la medicación y el control de los síntomas. Comentó que lo que María hacía intuitivamente, sin haber leído jamás un artículo científico sobre el tema, era exactamente lo que los mejores centros de tratamiento del Alzheimer del mundo intentaban implementar. Atención centrada en la persona, no en la enfermedad. Rafael reflexionó sobre esto y tuvo una idea. ¿Y si pudiera compartir esta experiencia con otros? ¿Y si pudiera ayudar a otras familias que estuvieran pasando por el mismo sufrimiento que él? Habló con María sobre la creación de un proyecto, una institución que capacitara a cuidadores con el enfoque que ella usaba, que enseñara a las familias a cuidar a sus seres queridos con Alzheimer de una manera más humana y digna. María se sintió avergonzada, diciendo que no era nadie para enseñar nada a nadie, que solo hacía lo que le dictaba el corazón. Pero Rafael insistió, diciendo que precisamente por eso era importante, porque lo que faltaba en el mundo no era técnica, sino corazón. Empezaron con algo pequeño,
abriendo las puertas de su mansión una vez al mes para recibir a familias con Alzheimer. María compartía su experiencia, mostraba las actividades que hacía con doña Elena y enseñaba los trucos sencillos que había descubierto, como usar música y fotografías, respetar el ritmo de la persona y tratarla no como niños, sino como adulta que merece dignidad incluso cuando su mente ya no funciona correctamente. Y la gente se marchaba transformada, llorando de emoción, diciendo que nadie les había explicado nunca que era posible cuidar de otra manera, que los médicos solo hablaban de medicación y hospitalización, pero nunca de amor y conexión. El proyecto creció. Rafael invirtió dinero, creó una ONG, contrató a verdaderos profesionales para estructurarlo todo, pero mantuvo a María como el corazón del proyecto, como la voz principal, como la maestra de humanidad que ninguna universidad podría producir. Empezaron a dar conferencias, a realizar talleres, a capacitar a equipos de residencias de ancianos, a aparecer en programas de televisión para contar su historia. Y María, que había pasado su vida invisible, limpiando las casas de los ricos sin que nadie supiera su nombre, de repente era reconocida en la calle. Recibía mensajes de personas de todo el país agradeciéndole porque lo que les había enseñado les había cambiado la vida. Les había devuelto un tiempo precioso y digno con sus padres, abuelos y cónyuges que estaban perdiendo por el Alzheimer. Pero lo que más le importaba a María no era el reconocimiento, las conferencias ni los premios que el proyecto empezaba a ganar. Lo que más importaba era ver a doña Elena feliz, llegar por la mañana y ser recibida con una sonrisa, oírla cantar suavemente mientras regaba las plantas, verla abrazar a Rafael y decirle que lo amaba, aunque 5 minutos después olvidara que él había estado allí. Eran los pequeños momentos de conexión, los destellos de lucidez donde doña Elena regresaba por completo y hablaba como si nada hubiera pasado. Contaba una historia completa con principio, nudo y desenlace. Se reía de un chiste, hacía un comentario perspicaz sobre algo. Estos momentos eran raros, cada vez más raros a medida que la enfermedad avanzaba, pero cuando ocurrían eran como oro puro, como pequeños milagros que hacían que todo valiera la pena. Rafael cambió por completo su perspectiva del éxito. Él, que había dedicado su vida a medir el valor en cifras, en la cantidad de empresas, en el tamaño de sus activos, aprendió que el verdadero éxito residía en las relaciones, en las personas, en el tiempo bien empleado, en el amor bien dado. Empezó a tratar a sus empleados de forma diferente, no como números ni recursos, sino como seres humanos con historias, familias y sueños. Implementó políticas en su empresa que nadie más había tenido, como licencias remuneradas para los empleados que debían cuidar a sus padres ancianos, horarios flexibles para quienes tenían hijos pequeños y bonificaciones especiales para quienes demostraban no solo resultados, sino también valores humanos en el trabajo. Y la empresa no fracasó como predijeron los consultores. Al contrario, prosperó aún más, porque quienes se sienten valorados trabajan mejor, producen más, permanecen más tiempo y crean lazos de lealtad que ningún salario alto puede comprar. La historia de doña Elena, Rafael y María llegó a los medios nacionales. Comenzó con un breve artículo en un periódico local. Luego se trasladó a un programa de televisión vespertino y finalmente se convirtió en un documental que se emitió en un canal de cable y fue nominado a premios. La gente se identificó con la historia porque era real, porque trataba sobre cosas que todos enfrentamos o enfrentaremos algún día. Ver a nuestros padres envejecer, perder capacidades y necesitar cuidados. Y el mensaje que transmitía era contundente, que el dinero no compra la dignidad, que el amor no se puede externalizar, que cuidar a quienes amamos es un privilegio, no una carga, y que a veces las lecciones más importantes provienen de las personas más sencillas, de aquellos a quienes el mundo ignora, pero que esconden tesoros de sabiduría bajo sus uniformes de trabajo. María usó parte de su nuevo sueldo para sacar a sus hijos de la precaria escuela pública y matricularlos en una escuela privada mejor,
renovar la chabola donde vivían, comprar comida de calidad y darles oportunidades que ella nunca tuvo, pero se aseguró de mantener los pies en la tierra, de enseñarles los mismos valores que su madre le había enseñado a ella, que no es el dinero lo que hace a una persona, sino el carácter, que no es la posición social lo que define el valor de alguien, sino el tamaño de su corazón. Llevó a sus hijos a visitar a doña Elena, y ellos también la cuidaron, leyéndole libros, enseñándole los dibujos que hacían en la escuela, cantando canciones, y doña Elena les sonrió a esos niños como si fueran los nietos que nunca tuvo. Rafael les compró regalos, les pagó cursos de inglés y computación, e invirtió en su futuro porque sabía que eran hijos de una mujer extraordinaria y merecían todas las oportunidades del mundo. Pasaron los meses y el estado de doña Elena empeoró, como era inevitable. Hubo días buenos y días malos, semanas en las que parecía estar mejorando y semanas en las que la enfermedad avanzaba más rápidamente. Hubo una fase en la que dejó de reconocer a Rafael, otra en la que dejó de hablar, otra en la que empezó a tener dificultad para tragar y tuvieron que adaptarle toda la dieta. Pero en todas estas fases, María estuvo presente, cuidándola con el mismo cariño que el primer día. Y Rafael también estuvo presente, aprendiendo a encontrar nuevas maneras de conectar con su madre, incluso cuando la comunicación verbal ya no era posible, a través del tacto, la música y la presencia. Un domingo por la mañana, doña Elena no despertó. Se había dormido plácidamente la noche anterior, había cenado bien, había visto una película antigua que le gustaba con Rafael y María a su lado. Les había dado las buenas noches a todos y simplemente no volvió a despertar. Su corazón se había cansado, había decidido que era el momento y había fallecido de la forma más tranquila posible, durmiendo, sin dolor, sin sufrimiento. María fue quien la encontró. Fue a llevarle el desayuno a su habitación como hacía todas las mañanas, y al ver que doña Elena no respiraba, se sentó en el borde de la cama. Le tomó la mano que ya estaba fría. Y lloró mucho, no solo por la pérdida, sino también por el privilegio de haber conocido a esa mujer increíble, de haber sido parte de su vida, de haber recibido más de ella de lo que había dado. Rafael recibió la noticia en medio del desayuno. Lo dejó todo y corrió a la habitación. Y al ver a su madre allí, tan pequeña en la enorme cama, tan en paz, sintió un dolor inmenso, pero también una inmensa gratitud, porque había tenido la oportunidad de despedirse de verdad, no el día que murió, sino en los últimos meses que había pasado realmente a su lado, aprendiendo quién era, honrando su sacrificio, intentando devolverle un poco de todo lo que había hecho por él. No sentía el arrepentimiento que habría sentido si ella hubiera muerto un año antes, cuando aún era ese frío hombre de negocios que visitaba a su madre 10 minutos al día por obligación. Tenía la paz de saber que había hecho lo mejor que pudo con el tiempo que le quedaba, que la había amado de verdad, que había estado presente. El velorio de doña Elena fue hermoso, lleno de flores, pero lo más hermoso no fueron las costosas flores que Rafael había encargado, sino las flores del jardín que ella misma había plantado, que María insistió en recoger y colocar alrededor del ataúd. Había poca gente, porque doña Elena había vivido una vida sencilla y había perdido el contacto con la mayoría de sus conocidos con el paso de los años, pero las personas que estaban allí eran las adecuadas, las que importaban. Estaban los hijos de María, que lloraban la pérdida de su abuela, que los había adoptado de todo corazón. Estaba el personal de la casa que en los últimos meses había aprendido a cuidar con amor. Estaban los participantes del proyecto que habían conocido a doña Elena en una de las reuniones y se habían enamorado de su dulzura. Estaba Rafael solo representando a la familia de sangre, pero con María a su lado, representando a la familia real, la familia que elegimos, la familia que construimos con cariño. En el funeral, Rafael insistió en llevar el ataúd él mismo, junto con otros. No contrató a profesionales. Quería sentir el peso, tener ese último gesto de cariño, como un hijo para su madre.
Y cuando bajaron el ataúd, cuando la tierra empezó a caerle encima, finalmente comprendió de verdad que se había ido, que ya no habría más mañanas tomando café juntos, ni más tardes cosiendo juntos, ni más momentos de verla sonreír al reconocerlo por unos segundos. Pero junto al dolor, llegó la certeza de que había hecho lo correcto, de que la había honrado en vida, de que le había dado dignidad y amor hasta su último día, y que ninguna enfermedad podría borrar eso, ninguna muerte podría arrebatárselo. Tras el entierro, Rafael y María se sentaron en un banco bajo un árbol del cementerio y permanecieron allí un buen rato sin decir nada, solo procesando, sintiendo. Rafael rompió el silencio diciendo que le debía todo a María, que si no fuera por ella, habría perdido a su madre mucho antes de que muriera. Habría perdido la oportunidad de conocerla de verdad, de reconciliarse con el pasado, de ser una mejor persona. María dijo que eso no era del todo cierto, que ella solo había hecho lo obvio, que cualquiera haría lo mismo, pero Rafael discrepó, diciendo que no, que la mayoría de la gente no lo haría, que él mismo no lo había hecho hasta que vio su ejemplo, que lo que ella tenía era un don excepcional, la capacidad de ver al ser humano tras la enfermedad, de ver valor donde otros solo veían pérdida. Los meses siguientes se dedicaron a adaptarse a la nueva realidad. Rafael mantuvo el proyecto que habían creado, invirtió aún más en él y lo transformó en algo grande que hoy atiende a miles de familias en todo el país, capacitando a cuidadores, brindando apoyo psicológico a familiares, investigando sobre el cuidado humanizado, publicando materiales educativos gratuitos y creando una red de apoyo para quienes se sienten solos en esta difícil travesía de cuidar a alguien con Alzheimer. Y en todas las presentaciones, en todos los materiales, hay una foto de doña Elena sonriendo, su historia contada con respeto y cariño, y el nombre de María destacado como cofundadora y directora de humanización, porque sin ella, nada de esto existiría. María continuó trabajando en el proyecto, pero nunca olvidó sus orígenes, nunca dejó que el éxito ni el reconocimiento se le subieran a la cabeza. Sigue viviendo en la misma comunidad, en una casa mejor ahora, pero en el mismo lugar, porque ahí están sus raíces, donde están sus verdaderos amigos, donde se siente en casa. Usa su plataforma para hablar sobre la desigualdad, sobre cómo se trata a las personas pobres como invisibles, sobre la importancia de valorar el trabajo doméstico, de dignificar a quienes limpian, cocinan y cuidan, porque estos son trabajos esenciales que sustentan a la sociedad, pero que nadie respeta de verdad. Rafael también cambió su vida. Redujo drásticamente su participación en empresas, cedió la gestión a personas de confianza y dedicó la mayor parte de su tiempo al proyecto en memoria de su madre. Se convirtió en activista de la causa, utilizando su influencia en el mundo empresarial para presionar a las empresas a tratar mejor a sus empleados, implementar políticas de apoyo a los cuidadores familiares e invertir en una auténtica responsabilidad social, no solo en la superficialidad del marketing. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero afirma que María y sus hijos son la familia que eligió, que se siente orgulloso de haber ayudado a criarlos, de verlos crecer con valores sólidos y de saber que está invirtiendo en el futuro que busca. La historia de doña Elena, quien era solo otra anciana entre millones de personas olvidadas por su propia mente, se convirtió en un símbolo de una causa mayor. Se convirtió en una inspiración para el cambio en cómo la sociedad trata a las personas mayores, cómo valora a los cuidadores, cómo entiende que la dignidad no es un lujo, sino un derecho básico. El documental que hicieron sobre su historia ganó premios internacionales. Fue traducido a varios idiomas y se utiliza en escuelas de medicina y enfermería de todo el mundo como material didáctico sobre la atención centrada en la persona. Pero para Rafael y María, lo que importa no son los premios ni el reconocimiento, sino saber que cada familia a la que ayudan es una doña Elena menos tratada como un caso clínico y una más tratada como un ser humano. Es cada cuidador que capacitan sabiendo que su trabajo importa, que marca la diferencia, que tiene valor. Cada semana, Rafael visita la tumba de su madre.
llevándole flores frescas, generalmente las mismas que a ella le gustaba plantar, y se queda allí conversando con ella, contándole cómo va el proyecto, a cuántas personas ayudaron esa semana, qué cambios planean hacer, y al final siempre le agradece. Le agradece por todo lo que hizo, por todos los sacrificios que hizo, y que él tardó tanto en reconocer. Y también le agradece por poner a María en su camino, porque fue esa pobre señora de la limpieza, esa mujer invisible a los ojos de la sociedad, quien le enseñó a un arrogante millonario las lecciones más valiosas de la vida, las que no tienen precio pero valen más que todas las fortunas del mundo. Y si has llegado hasta aquí en esta historia, si has escuchado todo lo que te he contado de doña Elena, de Rafael, de María, quiero que te detengas un segundo y piensa en quiénes son las personas invisibles en tu vida, aquellas que limpian el suelo que pisas, que cocinan lo que comes, cuidan de tus hijos, de tus padres, de tu hogar, y cuyos nombres nunca te has parado a preguntar, a agradecer de verdad, a reconocer su valor. Piensa en tus propios padres, en tus abuelos, si les estás dando el tiempo y la atención que merecen mientras aún están aquí, o si lo estás posponiéndolo hasta que tengas tiempo libre, posponiéndolo hasta que te convenga, porque te garantizo que llegará un día y descubrirás que fue demasiado tarde, que el tiempo se acabó y no lo aprovechaste, que tuviste la oportunidad de crear recuerdos pero estabas demasiado ocupado con cosas que no importaban tanto. La historia de doña Elena nos enseña que la dignidad no se compra, que el amor no se externaliza, que las personas más sencillas a veces traen consigo las mejores lecciones, que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en cuánto amor diste y recibiste, en cuántas vidas tocaste de verdad, en cuán presente estuviste en los momentos que importaban. Nos enseña que el Alzheimer puede robar recuerdos, pero no la esencia de una persona, que incluso cuando la mente falla, el corazón sigue sintiendo, que un abrazo vale más que 1000 medicinas caras, que la música cura de maneras que ningún médico puede explicar, que respetar el ritmo de alguien es más importante que seguir un protocolo, que preguntar qué quiere la persona en lugar de decidir por ella es devolverle la dignidad. Y la historia de María nos enseña que todos tenemos valor, sin importar cuánto ganemos, dónde vivamos o a qué escuela hayamos ido, que a veces quienes nos salvan no vienen de donde esperábamos, que el reconocimiento y la gratitud no cuestan nada, pero valen una fortuna, que la bondad genuina no se aprende en un curso, sino que nace de un corazón que ha conocido el dolor y aún así eligió ser bondadoso, que ser invisible para la sociedad no significa ser insignificante, que cada persona que conocemos en el camino puede ser un ángel disfrazado enseñándonos la lección que más necesitábamos aprender. Así que ahora te pregunto, después de escuchar todo esto, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Vas a seguir persiguiendo el éxito vacío o vas a detenerte y valorar a quienes están a tu lado? ¿Vas a seguir ignorando a las personas que te sirven, que te ayudan, que hacen tu vida posible? ¿O vas a empezar a verlas de verdad? ¿Vas a esperar a que sea demasiado tarde para prestar atención a quienes amas? ¿O vas a disfrutar del presente que tienes garantizado? Deja un comentario abajo contándonos la lección más importante que te enseñó esta historia. Dinos si hay alguien en tu vida que merece más reconocimiento, más gratitud, más atención, y comprométete a hacer las cosas de manera diferente a partir de hoy. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar, si te conmovió, dale a me gusta para que más personas puedan verla. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que contaremos. Historias de personas reales, de lecciones verdaderas, de transformaciones que ocurren cuando elegimos ser verdaderamente humanos en un mundo que insiste en convertirnos en máquinas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, con ese familiar que cuida a un pariente mayor y se siente solo, con ese amigo tan enfocado en ganar dinero que se ha olvidado de vivir, con esa persona que se siente inútil porque la sociedad dice que su trabajo no importa. La historia de doña Elena, Rafael y María no puede terminar aquí.
necesita continuar a través de cada uno de nosotros, que elige hacer las cosas de manera diferente, que elige ver al ser humano, que elige el amor sobre el protocolo, la presencia sobre el lucro, la dignidad sobre la conveniencia. Así que dime, ¿estás listo para ser parte de este cambio? ¿Estás listo para ser un Rafael que aprende antes de que sea demasiado tarde? ¿O una María que ve valor donde otros solo ven invisibilidad? La decisión es tuya, pero el momento es ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y el arrepentimiento es una carga demasiado pesada para llevar por el resto de tu vida.